Buenos días, hermanos. Realmente es hermoso tener un domingo más de estas reuniones virtuales que hemos comenzado desde el inicio de nuestra cuarentena. Y damos gracias al Señor porque podemos reunirnos de esta forma. Eh, Quisiéramos estar juntos, como decía Mache, sería lindo reunirnos y cantar como veíamos en los videos de las alabanzas. Y bueno, el Señor va a permitir que en algún día en un futuro cercano, podamos volver a reunirnos. Voy a pedir que inclinen sus rostros y vamos a entrar en este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tú nos das. Gracias Padre porque podemos reunirnos y podemos cantar. Podemos alabarte, podemos, Señor, estar unidos, aunque a la distancia, porque estamos unidos en tu Espíritu, Señor. Y Padre, te pedimos ahora que seas tú abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros oídos para escuchar tu palabra. Y también, Padre, te pido que tú me des las palabras exactas para poder comunicar lo que tú quieres en esta mañana. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú bendigas este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Yo no sé si ustedes han observado lo mismo, pero saben, muchas veces cuando yo veía jugar a mis hijos, cuando eran pequeños, y aún veo jugar a mi hijita menor, río por cómo ellos van cambiando las reglas a medida que avanza un juego, de acuerdo a su conveniencia. Por lo general, el niño o niña dominante es quien cada vez va aumentando o quitando algunas cosas para tener ventaja. Obviamente, este cambio continuo de las reglas enoja a los demás participantes que se ven afectados. Ahora, cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, pareciera que tiene en mente algo similar. Él veía cómo los judaizantes llegaron para cambiar las reglas del juego. En un principio, la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, fue lo que se presentó a los Gálatas. Pero llegaron estas personas diciendo que eso no bastaba para tener salvación y que tenían que cumplir con algunos otros requisitos más. Y era como esa situación en la que los niños cada vez aumentan más las reglas al juego. Entonces, vamos a leer lo que Pablo dice en los versículos 15 al 20 del capítulo 3 de Gálatas. Entonces, abran sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el 20. Y la palabra dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo sigue planteando a los hermanos la defensa del evangelio que fue predicado desde un principio y que fue distorsionado por los judaizantes, que querían que los gentiles se conviertan primero al judaísmo
para luego acceder a la salvación por medio de Jesucristo. Entonces vamos a ver que Pablo dice en estos versículos que solo hay un pacto, un plan. Y ese es el título de la prédica de hoy. Un solo pacto, un solo plan. Y vamos a ver que ese pacto es primero, desde el principio, segundo, es por la fe, y tercero, no es por la ley. Entonces vamos a ver el primer punto. Un solo pacto que es desde el principio. Pablo dice en el versículo 15, hablo en términos humanos. Lo que quiere decir, y así lo traduce la Nueva Versión Internacional, es, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. O parafraseando, no puedo usar nada más que una analogía humana. Aquí les voy a poner un paralelo. Entonces, Pablo quería que las personas entiendan lo que el Señor había prometido desde el principio. Es decir, que el Señor no cambió y el Señor no cambió lo que prometió a Abraham. Entonces usa este paralelo y dice que va a poner el pacto entre hombres. Entonces dice, aunque el pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Cuando nosotros hacemos un trato, y ese trato puede ser sellado por un apretón de manos o con la firma de un documento, esperamos que sea respetado y que no se realice ningún cambio. Por lo menos eso es lo que esperamos. No esperamos que sea como el juego de los niños pequeños, donde siempre están cambiando las reglas y las condiciones. Pablo pone sobre la mesa lo que nosotros esperaríamos en el ámbito humano. Algo que se ha pactado no debería ser ni cancelado, ni tener añadiduras o adendas o cambiado. Si esa es nuestra expectativa en el ámbito humano, ¿cuánto más debería ser un pacto que el Señor hizo desde el principio? Ahora, en los tiempos de Abraham, para sellar un pacto entre dos personas, se tenía que tomar uno o más animales y sacrificarlos para partirlos por la mitad. Cada una de las mitades del animal se ponía frente a la otra y se dejaba un espacio suficiente para que una persona pueda pasar. Entonces, para mostrar la seriedad del pacto, las personas que estaban participando en él debían pasar entre las mitades, en el espacio que se había dejado entre las mitades. Y lo que hacían es reconocer que si incumplían el pacto, ellos tenían que correr la misma suerte que esos animales. Ahora, lo impresionante en todo esto es que Dios hizo el pacto con Abraham. Pero en ese pacto, Abraham no tuvo parte. Es decir, no era un pacto entre dos personas o un pacto entre iguales. Era un pacto entre el Dios creador de todo, el Señor Todopoderoso, y una partecita mínima de su creación. Él no tenía nada para ofrecerle a Dios. Él no tenía nada para llevar al pacto. Ahora, como vemos en Génesis, lo único que le pide el Señor es que trajera, dice, una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Eso podemos encontrarlo en Génesis 15. Y dice el relato en Génesis que Abraham trajo los animales y los partió, menos las aves, y puso cada una de la mitad frente a la otra. Y luego estuvo esperando hasta el atardecer y dice que le vino un sueño profundo y le vino también algo de terror porque el lugar comenzó a oscurecerse. Y dice que cuando se oscureció y el sol se puso y Abraham estaba en esa situación, el Señor habló con él y le dijo lo que iba a hacer con él y dice que
Abraham vio pasar entre los animales cortados al Señor en una forma de una hornilla humeante y una antorcha encendida. Y es ese el día que el Señor hizo el pacto con Abraham. Ahora, ese pacto que el Señor hizo con Abraham nunca cambió. Por eso el título de esta prédica es Un solo pacto, un solo plan. Y lo que Pablo quiere demostrar es que el pacto que el Señor hizo con Abraham sigue vigente a través de todo el tiempo. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de los Gálatas y también en nuestro tiempo. El Señor no ha cambiado nada de lo que ha prometido. Desde el principio, la salvación llegaría a través de un Salvador. Eso lo podemos leer incluso en Génesis 3:15. De alguien nacido de una mujer, de esa persona que traería la reconciliación de Dios con el hombre. Y cuando Dios habló con Abraham, le dijo que de su descendencia saldría ese Salvador, que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en los versículos 16 y 17 de Gálatas 3:15, Pablo está tratando de aclarar más el tema, porque dice que esas promesas que Dios hizo a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. Y podemos leerlo en Génesis, que también esa misma promesa se la hizo a Isaac y se la hizo también a Jacob. Pero lo que Pablo está diciendo es que no se estaba refiriendo que la bendición iba a llegar a través de todos sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino solo a uno de esos descendientes, es decir, a Jesús, al Cristo, al Mesías. Ahora, esta aclaración tal vez puede sonarnos un poco confusa, puede sonar algo raro para nosotros, pero para Pablo y sus oyentes era clave. Saben, una vez cuando estaba hablando con un amigo judío, le pregunté qué pensaba de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, sobre todo esas profecías que muestran al siervo de Dios sufriendo, como la de Isaías 53. Y fue muy revelador lo que me dijo, porque para los judíos, ese siervo sufriente es Israel, es el pueblo judío. Aparentemente, ese es el pensamiento que ya estaba en ellos en el tiempo de Pablo. Ellos se veían como ese siervo que estaba sufriendo, todo el pueblo de Israel. Entonces era lógico pensar que para ellos la salvación no estaba solo en Jesús, sino estaba en el mismo pueblo de Israel. Por eso era tan importante para ellos hacer que los gentiles adoptaran el judaísmo con sus ceremonias y sus ritos. Pero Pablo dice, la bendición para las naciones viene por la promesa hecha al descendiente de Abraham, que es el Cristo, el Mesías, y no por los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Eso fue lo que Dios estableció desde el principio. El pacto de Dios para con Abraham desde un inicio fue un solo pacto, fue un solo plan. El pacto seguía siendo el mismo. La bendición de la salvación estaría al alcance de todas las naciones por medio de la promesa que el Señor hizo al descendiente de Abraham, a Jesús. Él sería la provisión de Dios de Abraham para que todos alcancemos salvación, para que todos alcancemos reconciliación con Dios. Eso fue desde el principio. Pero además de este único pacto, este único plan siempre fue simplemente por la fe. Entonces vamos al segundo punto. El plan es simplemente por la fe.
Saben, yo recuerdo tener la idea que algún momento tal vez alguien me enseñó de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley, pero que ahora la gente se salva por creer en Jesús. Y muchas personas sostienen que recién desde la muerte de Jesús en la cruz y luego de su resurrección es que las personas acceden a la salvación por fe. Antes la gente recibía la salvación por cumplir la ley. Ahora la gente recibe la salvación por gracia. Es decir, eso es lo que muchas veces las personas creen y hablan. Entonces, lo que hace esto es ponernos a un Dios severo en el Antiguo Testamento que exigía a la gente el cumplimiento de la ley para salvación. Y luego tenemos la imagen de un Dios amoroso en el Nuevo Testamento que envió a Jesús para darnos salvación a través de la fe en Jesús. Vemos entonces un primer pacto en el que las personas tienen que ser obedientes a la ley de Dios para salvarse, y vemos un segundo pacto en el que solo necesitamos hacer una oración para recibir a Jesús y tener la salvación. Pero lo que la palabra de Dios dice es algo completamente diferente. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Abraham confió en Dios, creyó plenamente en él, depositó toda su confianza y esperanza en Jehová, y Dios lo salvó. En ese momento, Abraham no había escuchado de Jesús, del Mesías. No le dijeron que Jesús moriría en la cruz por sus pecados. Él no escuchó la predicación del Evangelio como nosotros la hemos escuchado, pero entendió que el Señor había prometido un Salvador. Entonces, creyó en lo que Dios le dijo, en su provisión de salvación. Estaba mirando hacia adelante, sin saber qué era exactamente lo que sucedería, pero tenía la plena confianza y la convicción de que el Señor había prometido algo y que Él iba a cumplir su pacto. Esperaría a esa descendencia en la que Él recibiría la bendición junto con otras personas de todas las naciones. La promesa del Salvador, que en su momento se iba a cumplir en Jesús. Abraham recibió la salvación por fe, entendiendo que el Señor hizo ese único pacto, ese único plan, por el cual una persona de su familia sería el Salvador. Todo lo que Abraham recibió, como dice el versículo 18 en Gálatas 3, lo recibió por medio de la promesa. Y si no dependiera de la promesa, dice, tendría que depender de otra cosa más. Pero el pacto que el Señor hizo con Abraham venía de la promesa de Dios y no de lo que Abraham podía hacer como hombre. Por todo esto es que conocemos a Abraham como el padre de la fe, es decir, el padre de todos los que hemos creído a Dios en cuanto a la provisión de salvación por medio del descendiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Esto también sucedió con cada uno de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Todos miraban hacia adelante, miraban hacia la promesa, hacia el cumplimiento de esa promesa que el Señor había hecho de prometer, de proveer salvación a través del siervo de Dios, a través de el Cristo, del Mesías. La promesa de recibir bendición por medio del descendiente de Abraham estuvo en ese momento y está vigente para todas las personas de todos los tiempos. Por eso Pablo está haciendo énfasis en su carta,
defendiendo el mensaje del Evangelio que dice que la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. No hay nada que cambie ese único mensaje. Solo hay un único pacto, un único plan, hecho por el Señor. Y por eso dice en el versículo 18 que Dios dio a Abraham de forma gratuita la herencia por medio de una promesa. Abraham no recibió la justificación porque cumplió la ley o porque se circuncidó. Por medio de la fe en el Señor, él recibió justificación. Dice que su fe le fue contada por justicia. Es más, como dice Pablo en el versículo 17, pasaron 430 años desde el tiempo en que Abraham recibió la promesa hasta que Moisés recibió las tablas de la ley. Es decir, primero estuvo la promesa en la que Abraham creyó y luego, varios siglos después, vino la ley. Y el pacto que el Señor hizo fue confirmado por él. Fue confirmado cuando Dios mismo pasó entre esos animales partidos. Y ese pacto no puede ser abrogado. No puede ser abrogado por la ley que llegó mucho tiempo después. Lamentablemente, los judaizantes mostraban justamente eso. Si bien los gálatas habían creído en la promesa de salvación por medio de Jesús, eso podía ser invalidado por no cumplir lo que decía la ley en cuanto a las prácticas ceremoniales de la religión judía, como ser la circuncisión. Entonces Pablo tiene que decirles que el Señor ha establecido un solo pacto, que es un solo plan, que está desde el principio, que es por fe y que no es por la ley. Entonces vamos a ese tercer punto. El pacto, el plan de Dios, no es por la ley. Y como dije hace un momento, la ley llegó varios siglos después de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El Señor le dio su ley a Moisés. Jehová le había dicho a Abraham que sus descendientes iban a ser oprimidos por 400 años y luego saldrían de la esclavitud. Y como dice Pablo, pasaron 430 años hasta ese momento. Pero la ley no vino a sustituir la promesa de que el descendiente de Abraham, Jesús, sería bendición para las personas de todas las naciones. Y me gusta cómo Pablo responde a las preguntas que tal vez le hicieron. Tal vez alguien le dijo, Pablo, si tú dices que la salvación es por fe y no por las obras de la ley, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y Pablo dice, muy buena pregunta. Entonces dice, la ley fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. En ningún momento el Señor tuvo la idea de un plan B o un plan completamente nuevo. La ley no estaba para darles una segunda forma u otra forma de llegar a ganarse el favor de Dios. Lo que Pablo dice es que la ley fue dada para mostrar el pecado, para mostrarnos cuán pecadores somos, hasta que llegue el cumplimiento de la promesa del Salvador. La ley no estaba para ganarse la salvación. La ley fue dada por el Señor para mostrar la condición de pecador que tiene el ser humano. Y al ver su condición de estar separados de Dios, la ley apunte a la necesidad que tenemos de un Salvador. Esta ley no anuló el pacto que Dios había ratificado con Abraham previamente. Como dice Pablo, de haber sido así, la promesa que Dios hizo quedaría sin efecto. Con la ley,
Dios hubiera roto su pacto. Pero como dijo Pablo en el versículo 15, si es un ejemplo de la vida cotidiana y nuestra expectativa es que un pacto no se rompa y sea cumplido, ¿cuánto más podríamos esperar de Dios? Desde el principio, en los planes de Dios, en esos planes perfectos, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús fue la forma por la cual todo ser humano que reconoce su condición de miseria espiritual puede llegar a reconciliarse con Dios. Esto fue desde el principio. El Señor tenía un solo pacto en mente, un solo plan. No tuvo un plan para un primer tiempo y otro plan para un tiempo posterior. Tampoco tenía un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. El plan de Dios fue un único pacto que alcance con salvación a personas de todas las naciones de la tierra. Ahora, eso era lo que chocaba con el pensamiento de los judaizantes, porque ellos realmente querían creer y creían que eran un pueblo privilegiado, que tenía un trato especial de parte de Dios. Y en el versículo 18 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Es decir, que si lo que recibió Abraham se hubiese basado en la ley, ya no hubiera sido necesaria la promesa. Dios hubiera estado cambiando las reglas, como ese niño pequeño que va cambiando las reglas de acuerdo a su conveniencia. Pero Dios no lo hizo, ni lo hace, porque nuevamente en el versículo 18 dice que le concedió la herencia mediante la promesa, la bendición de Dios a través de Jesucristo. Dios no estaba anulando el pacto, no estaba anulando esa promesa y poniendo la condición de la ley. Dios no estaba aumentando algo a lo que antes había dicho. Los hermanos en Galacia tenían que entender que la salvación por medio de la fe era lo que se les había predicado y que el Señor no había cambiado las reglas de juego, como decían los judaizantes. Hermanos, la ley apunta a nuestro pecado, pero no puede hacer nada más. No puede hacer nada por remediar nuestra condición. Me gusta mucho la ilustración que usa Jerry Cross al hablar de la ley. Y dice que es como un mapa que nos indica cómo podemos llegar a un lugar. Yo puedo tener el mapa y por sí mismo el mapa no puede hacer nada por mí. Por más que me suba al mapa y yo le diga, mapa, llévame a donde me tienes que llevar, el mapa no puede hacer nada. Necesito yo ver el mapa, necesito entender el mapa, necesito tal vez seguir las instrucciones que leo en el mapa para llegar a donde tengo que ir. La cosa es que el mapa, lo único que me muestra es el lugar donde estoy y a dónde tendría que llegar. Ahora, ¿cómo llego hasta ese lugar? Es solo por la fe en Cristo Jesús. Veo dónde estoy parado. Estoy parado en mi pecado. Estoy parado en un lugar que está alejado de Dios. Estoy en el lugar en el que voy a recibir condenación. Eso es lo que me está mostrando el mapa. Eso es lo que me está mostrando la ley. Pero la promesa dice que si yo confío en Cristo para salvación, si yo entiendo que soy pecador y necesito el perdón de mis pecados, entonces yo puedo llegar a donde tengo que llegar. El mapa, la ley, solo me va a mostrar dónde estoy con relación a dónde tengo que llegar. Hermanos, eso es lo que pasa con la ley. Si tenemos la ley,
y queremos que la ley nos lleve a tener una relación con Dios, no lo puede hacer. Lo único que podemos hacer con la ley es leerla. Y cuando la leemos, vemos cuán alejados estamos del Señor. Si queremos usar la ley para obtener el favor de Dios, estamos arruinados. Porque Pablo nos muestra que para depender de la ley hay alguien que legisla y hay alguien que cumple. Pero lamentablemente no está en nosotros el poder y la capacidad para cumplir la ley a cabalidad. Y si confiamos en la ley, el mínimo incumplimiento de esa ley nos va a llevar a condenación. Es por eso que el Señor nos dio la promesa del Salvador. Y en su tiempo oportuno, reveló a ese Salvador para que nosotros podamos alcanzar salvación. Creyendo en Él es que llegamos a tener esa salvación prometida por el Señor. Esa promesa que ha sido dada a gente de todas las naciones, a la humanidad. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor me está hablando en esta mañana? ¿Qué es lo que me está diciendo en esta mañana? Saben, me gusta este pasaje porque el Señor está poniendo en orden las ideas que tal vez nosotros teníamos y que estaban confusas dentro de nuestra mente. Hermanos, desde un principio el plan del Señor fue hacer un solo pacto. Ese es el único plan. Él quería darnos salvación solo por medio de Jesús. La descendencia de Abraham, o tal vez debería decir, el descendiente de Abraham, Jesús, es el único por el cual podemos tener salvación. Desde un principio, la salvación fue y es solo por fe. No hay dos caminos, no hay dos formas. O tenemos a Jesucristo como Salvador o estamos perdidos. Nada de lo que hagamos tratando de agradar a Dios nos va a llevar a obtener salvación. El plan de Dios fue y es uno solo. Solo hay un pacto, solo hay un Salvador, solo hay un evangelio. Cualquier cosa que se añada a la salvación por medio de Jesús, lo único que está haciendo es violar el pacto del Señor. Ahora, lo grave es, como dice Pablo, es que el Señor no ha añadido nada. Y es Él quien ha dado la promesa. Y digo que es grave porque el hombre es el que constantemente quiere aumentar o cambiar el pacto. Ahora, ¿no le suena ilógico? Pero eso es lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que también está pasando en nuestro tiempo. Porque nosotros queremos poner las condiciones para la salvación. Hermanos, seamos fieles a la promesa del Señor, viviendo ese evangelio sin añadiduras y también predicando ese evangelio puro que lleva a las personas a entender la necesidad que tienen de reconciliarse con Dios y que pone al alcance de las personas la salvación en Jesús. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y que le pidamos al Señor que nos ayude a vivir ese evangelio y también a predicar ese evangelio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra, que es tan clara, Señor, y que nos muestra lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre amado, te queremos pedir que tú nos ayudes a vivir ese evangelio puro, Señor,
Ese evangelio sin añadiduras, ese evangelio en el que nosotros tal vez queremos añadir algo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir lo que tu palabra dice y no lo que nosotros pensamos. Y Padre amado, te pedimos también que tú nos ayudes a predicar ese evangelio claro, sencillo, puro, que lleva a la salvación. Que Padre amado, tú nos ayudes a llegar con ese mensaje de salvación a las personas. Y Padre amado, también te quiero pedir por personas que tal vez están escuchando en esta mañana tu palabra y que se han dado cuenta que tienen la gran necesidad de recibirte para salvación. Te pido que tú obres, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que, Padre amado, pongas esa convicción de su necesidad de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.